Está a punto de comenzar. Malas Decisiones Podcast con Nani González. Háganlo mal y pásenla bien. Malas Decisiones Podcast. Bienvenidos. Bienvenidos a Malas Decisiones. Yo estoy feliz, además, porque es que me recibieron con regalo. ¿Cómo no voy a estar feliz? Yo arranqué el programa con regalo. Miren mi perfume. Por ahí les voy a dejar información acerca de esta tienda hermosísima. Además, pueden también comprar online. Yo lo voy a dejar aquí en las descripciones si ustedes quieren un perfume delicioso y con una presentación maravillosa como la mía. Así que después les echo el cuento. Por aquí abajo en la descripción lo pueden ver. Emilio, bienvenido a Malas Decisiones. Gracias. Qué rico, qué maravilloso tenerte aquí. Me encanta compartir contigo. Cada vez que hacemos un programa nos vamos con mucho conocimiento a nivel psicológico y quiero que toquemos un tema que es trascendental, que es importante y que aunque no es tan alegre como lo que normalmente hablamos acá en Malas Decisiones, que también tiene que ver con las malas decisiones. Sí, señor. Y de verdad que bueno, agradecido que me hayas prestado tu ventana de apertura a la creación del pensamiento resiliente, porque esa es la intención, sí, de poder llegar a todos los que te miran, a todos los que te escuchan, que aparte que soy tu fans y eres una precursora de las buenas comunicaciones. De verdad que tu ética profesional se ve en todo lo que haces. Gracias. Y eso definitivamente te da un plus, así que bueno, yo estoy complacido de que me hayas invitado. Imagínate cómo no sentirme súper bien si estoy al lado de alguien que admiro tanto. Gracias, y además igual, la admiración es recíproca. Me encanta estar contigo porque siempre nos das información de valor. Y muy importante, antes, en tras cámaras, estaba diciendo que qué sabroso sería que empezáramos a entender de la verdadera igualdad. Eso es correcto. Y podemos arrancar hacia el programa porque siento que tiene mucho que ver con el tema de hoy. Estamos en el mes de prevención del suicidio y por eso invité hoy a Emilio. Hemos hablado otras veces acerca de la violencia. Hoy vamos a tocar algunos puntos sobre eso. Por ahí tenemos una información súper importante y una primicia que dar, pero vamos a hablar un poco acerca de la prevención y lo importante que es. Y yo creo que no tiene que haber un mes. Es como el Día de la Madre, no tiene que haber un día. Yo creo que todos deberíamos manejar la prevención al suicidio. Eso es correcto, y que todos podemos hacerlo, que es lo bonito. No necesitamos un profesional de la salud mental para poder hacer acciones que prevengan esta situación que se ha convertido en salud pública. O sea, un problema de salud pública, porque de verdad que las estadísticas así lo dicen, sobre todo aquí en los Estados Unidos y en el estado de Utah, que es uno de los estados con más altos índices de suicidio. Sí, y es sorprendente. Muchos dirían, ¿cómo va a ser uno de los estados que es entre los primeros estados de Estados Unidos para vivir bien? Al mismo tiempo es uno de los estados con uno de los índices más altos de suicidio. Sí, fíjate, todos se lo atañen al frío, a la depresión estacionaria emocional. Sin embargo, hay estudios recientes que están haciendo en la Universidad de Utah, que me encanta que lo estén haciendo, que están incorporando otros elementos, porque el suicidio es consecuencia de algo. Exacto. Y esa consecuencia es multifactorial. Entonces, bueno, primero que nada, el suicidio es la acción deliberada de querer hacerte daño, quitarte la vida. Es decir, o en otras palabras, es querer eliminar ese dolor emocional o ese dolor psicológico con la creencia errónea de que el único camino para hacerlo es quitándote la vida o haciéndote daño. Que no lo es. Que no lo es, exactamente. Y esto se da casi siempre pues por problemas psicológicos, porque hay una fractura de lo que es la autovaloración, la autoestima y el autoconcepto, es decir, cómo me veo, cómo me trato y cuál es el amor que me estoy dando. Fíjate que hablaste de algo fundamental, cómo me veo, cómo me trato y el valor que me estoy dando. Porque las personas que entran dentro de este ciclo asumen que es cómo me tratan los demás, cómo me ven los demás y cómo me valoran los demás. Y no viene de los demás. Pero es que fíjate, eso, vuelvo y digo, es consecuencia. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando somos víctimas de violencia, hay una fractura, bueno, lo que llamamos disociación cognitiva, que tiene también su fase. Es decir, que la persona, para sobrevivir, desconecta su mente de su cuerpo y su mente se centra en atender a los demás, en mirar a los demás, o sea, en cumplir las necesidades del otro y no lo que su cuerpo le está diciendo o lo que su cuerpo o él como ser humano necesita. Entonces, de allí hablamos entonces que el suicidio es multifactorial. Puede venir entonces por una depresión, ataques de ansiedad, trastornos de la personalidad, trastorno bipolar, entre muchas otras, la violencia también, sí, que de verdad es una de las causas principales del suicidio. Y
También quiero tocarlo porque hemos visto que se ha incrementado en el estado también el porcentaje de personas latinas. No es que todos importan, esto no tiene nada que ver con razas, con color, simplemente es importante ver el incremento que ha habido también ahora con los latinos. ¿Y tú piensas que eso tiene mucho que ver con el tema migratorio? Por supuesto que sí. Una de las causas que están investigando en la Universidad de Utah es el tema económico y el tema de los papeles también. Pues esa ansiedad que te genera no poder... La incertidumbre, exactamente, que te genera el no poder sentirte cómodo en un lugar que no es tu país de origen. Ya de por sí ser migrante es súper complejo emocionalmente. Habíamos hablado la otra vez de ese tipo de violencia. El adaptarte a otra sociedad, a otro idioma, ya es bastante... tiene mucha carga emocional. Y adicionado a esto, el no saber qué va a pasar mañana, pues nadie sabe lo que va a pasar mañana. Claro. Pero este tema de incertidumbre y persecución sí puede llegar a generar depresión. Mira, y es una de las cosas, lo dice la psicología transcultural, el 80% de las personas que migran lo hacen huyendo de la violencia. Entonces, es un migrante que no se atiende también esas características de ser víctima. Entonces, cuando tampoco viven su proceso de duelo migratorio, pues porque entonces necesitan generar ingresos, tienen que empezar a hacer todo ese papeleo, todo ese documento que les genera dinero, tiempo, y no les permite entonces poder vivir su proceso, y eso se convierte en el síndrome de Ulises, que es un cuadro de estrés traumático que vive la persona. Claro. Aparte que muchas veces los países receptores en su mayoría no son amables. Y no tienen políticas de atención. Y no tienen políticas de atención a esa víctima y a ese migrante. Entonces, ese cuadro de ese síndrome de Ulises se convierte también en patologías cuando no se atiende, como una depresión, como ataques de ansiedad, ataques de pánico. Ataques de ira, porque también lamentablemente hemos visto algunos casos de personas que no solamente han hecho esto hacia ellos, sino también hacia sus familiares. Sí, que recientemente tuvimos un caso aquí en el estado de Utah, ¿verdad? Bastante doloroso, porque fue un homicidio-suicidio. Y bueno, eso trajo eso movió al estado de Utah, las fibras, pero eso, gracias a Dios también, eso se está investigando y se están haciendo trabajos psicológicos para poder entonces brindarle herramientas a nuestra comunidad hispana latina, porque ciertamente lo que tú dijiste, se incrementó el 47% de suicidio en la comunidad hispana latina en los Estados Unidos y aquí en Utah también. Los índices son muy altos y son alarmantes, sobre todo con armas. Entonces están investigando también ese tema porque del 2010 para acá se incrementó ese 47%, pero del 2019 para acá también la comunidad hispana latina está comprando también muchas armas. ¿Sientes que hay un tema de temor dentro de esta compra de armas? Porque no es natural. Nosotros los latinos no somos personas de armas. Por eso. Entonces, eso despertó las alarmas aquí, sobre todo en el estado de Utah, y están investigando y están estudiando sobre ese tema para ver cuáles son las herramientas que le podemos brindar a nuestra comunidad, desde la ciencia, por supuesto. Hablando de herramientas, vamos entonces a algo positivo. Ya hemos hablado un poco acerca de las estadísticas, de lo que está pasando y viendo un poco el panorama. Como dirían los americanos, the big picture. Y entonces, ¿cómo podemos prever, cómo podemos apoyar a un familiar? Porque, por ejemplo, en donde yo trabajo estaban, debido al mes de la prevención al suicidio, estaban dando stickers, banditas, y una persona que conozco que lamentablemente estuvo bajo esa situación me dijo, eso no ayuda en nada. Fue porque me habían puesto ese día el brazalete y me dice, eso no ayuda en nada. Hay mucha gente que te dice, estoy contigo, y son los primeros que se van. Y es difícil escuchar ese tipo de comentarios, pero son reales. Sí, y es como te digo, el suicidio es consecuencia de algo. Y claro, hay muchos programas de prevención de momento, o sea, que tú puedas ayudar o asistir a esa persona, pero muchas veces esa persona necesita una ayuda profunda, una ayuda terapéutica, un acompañamiento diferente por un especialista, ¿verdad? Porque necesita muchas veces sacarlo a ese contexto, que es lo que llamamos, por ejemplo, en la terapia gestal, retroflexión, porque se supone que las energías son emociones que tú las tienes que expresar hacia afuera, ¿verdad? Que es la información que hay de la piel hacia adentro y que tú tienes que exteriorizarla de la piel hacia afuera. Manera. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no tenemos las herramientas para expresarla, entonces toda esa energía la devolvemos hacia nosotros haciéndonos daño.
Y que ven, como lo dijiste tú, como respuesta fácil y rápida. Yo tengo que de alguna manera salir de este sufrimiento y la manera más efectiva y rápida es esta. Es esta. Sí, por eso es una creencia errónea de que la persona tiene una creencia, equivocada de que la única salida es esa. Y no, hay muchas otras, pero esas otras tienen que construirse. ¿Cómo se pueden construir? A través de esas técnicas que ya vamos a hablar, como por ejemplo una red de apoyo, que gracias a Dios aquí en el estado de Utah tenemos muchas organizaciones y muchas fundaciones comprometidas. Entre eso está el número 988, ¿verdad? Donde podemos llamar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año, en todos los idiomas. Está disponible para todos. Y allí te brindan herramientas de contención emocional. 988. Vamos a repetirlo, es importante. 988, si te sientes mal, si sientes que estás abrumado, si sientes que no puedes. El 988 está disponible para ustedes 24 horas al día en todos los idiomas. Igual si eres familiar de una persona que sientes que no puedes apoyar, que la situación está por encima de tu conocimiento, también puedes marcar el 988. Sí, que es una de las cosas bonitas de ese número, que también le da contención emocional a los familiares y te brinda entonces esas herramientas. Aparte que aquí en el estado de Utah específicamente hay un programa muy bonito que se llama Hablar Salva Vidas y está llegando a los colegios y a todas nuestras comunidades en diferentes idiomas. Maravilloso. Sí, en diferentes idiomas, y eso de verdad que bueno, ahí hemos adquirido cualquier cantidad de herramientas, incluso hay un certificado, una certificación de 8 horas que te dan. Un accidente de auto. No puedo creer que me esté pasando esto. Lo peor del caso es que no hablo inglés. Espero que por lo menos me atiendan bien. Aquí no es igual que en mi país, definitivamente. No tengo seguro. No sé si me van a atender siquiera. Y no hablo inglés. Vamos a ver qué pasa. Recuperarte no tiene que ser un camino solitario. Ven a Core y descubre cómo podemos ayudarte. ¿Tienes identificación? Sí. Listo, facilítamelo por favor. Atención médica completamente en español. Quiropraxia, masajes y asesoría legal. Todo lo que necesitas para recuperarte después de un accidente. Core Health and Wellness, este es Rosemary. ¿Cómo te puedo ayudar? En Core, de hispanos para hispanos, te ofrecemos atención en tu idioma para que puedas sentirte cómodo y seguro. No dejes que el miedo te detenga. En Core, estamos contigo en cada paso del camino. Tu salud es nuestra prioridad. Licencia por 3 años, donde puedes trabajar también en el 911 como auxiliar de primeros auxilios psicológicos. Entonces mira, de verdad que, y la capacitación es gratuita, que es lo mejor. ¿Ven? Así Sí. que herramientas, gracias a Dios, tenemos en estos momentos en el estado de Utah. Sí. Prevención, si tú ves que alguien está de alguna manera anunciando, porque si la persona que tiene esta ideación lo expresa de alguna manera a través de frases como, por ejemplo, van a estar mejor sin mí, se imaginan la vida sin mí, que es una de las cosas que también sería importante que habláramos, que son las fases del suicidio, pues, Sí. porque eso no, que es, por ejemplo, la fase de indefensión, Ok. que es la persona cuando ya tiene pensamientos automáticos negativos, producto de esa fractura de la autoestima, la autovaloración, y eso lo vemos entonces con esos pensamientos negativos tanto del pasado, del presente o del futuro. O sea, ¿por qué hice eso? Y empiezan a descalificarse ellos, o en el presente no valgo nada, en el futuro yo creo que mejor no van a estar sin mí, porque sin mí todo va a fluir mejor. Todo va a fluir Entonces, si mejor. ustedes escuchan este tipo de comentarios o están viendo este tipo de actitudes, es un llamado a la acción. Exactamente. Esa es la primera fase. La segunda fase es la ideación pasiva, que ya están esas frases también, ya no son como pensamientos automáticos, sino que ya la misma persona busca de alguna manera tener esos pensamientos. Está la siguiente fase, que es la ideación activa, que ya la persona empieza a evaluar métodos. ¿Ok? Está la siguiente fase, que es cuando la persona ya planifica, ya busca métodos, lugar, hora. Y la siguiente fase, que es la ejecución, y en esa es donde hay que tener mucho cuidado, porque tú puedes estar observando que la persona viene con características específicas, y en esa fase tú ves que ya hay una calma. Entonces la gente dice, no, ya creo que Ya todo está bien. ya está bien. Y es que como la persona ya tiene todo planificado, de alguna manera ya se siente tranquilo porque va a cometer esa acción. Y la quinta fase, que es la ejecución. ¿Cómo podemos hacer para apoyar a las personas en estas distintas fases? Observar, observación, atención, presente,
que muchas veces vivimos en modo automático. Sí. Entonces a veces nuestros hijos nos están hablando, nuestros adolescentes o nuestros familiares y no prestamos atención. O sea, no estamos realmente internalizando lo que esa persona está diciendo. Y como te dije anteriormente, las personas anuncian cuando van a hacerse daño. Sí lo Entonces, sí lo hacen a través de palabras o acciones. Si tú ves que es un chico que normalmente es extrovertido y de un tiempo para acá ya se aísla, no comparte, ¿sabes? Cambian características conductuales habituales en esa adolescente o en ese adulto. Yo creo que en esa parte sería mucho más sencillo cuando es una persona con estas características, que es una persona extrovertida y de repente empiezas a ver el aislamiento. Pero, ¿qué pasa con estas personas que naturalmente son introvertidas, que naturalmente no hablan y sabemos que están bajo una situación como esta? Escucha activa. La escucha activa, la socialización, llevarlo, buscar, construirle o tejerle esa red de apoyo, porque aunque sean introvertidos, algo les tiene que gustar. Sí. Entonces, buscar la manera de poder acompañarlo o acompasarlo a que pueda tejer ese puente. Cuando digo acompasarlo, porque nosotros los adultos, en el caso de adolescentes, tenemos que ir al ritmo de ellos, porque ellos no tienen las habilidades que nosotros de adultos ya hemos desarrollado. Ellos están apenas empezando a desarrollar. Hablando de adolescentes, tengo muchas amigas con hijos en estos momentos entrando a la etapa de la adolescencia, y muchas preocupadas pues por todo lo que conlleva ser adolescente en un país distinto, el aprender el idioma, y que muchos de sus hijos han llegado a tener depresión por esta misma situación. Y sine qua non, Emilio, todos me han dicho lo mismo, ellos se aíslan. ¿Qué pueden hacer los papás para apoyar en este proceso? Lo primero, entender que sus hijos también viven el duelo migratorio. Ellos también sienten la pérdida. Entonces también hay que acompañarlo, porque lo que hacen muchas veces los padres es presionarlos. Y tuvimos el caso específico de una niña de 9 años que ella no le dijeron que se venía para este país, sino que le agarra tu maleta y listo. O sea, no le explicaron absolutamente nada. Sí, porque nos sentimos dueños de nuestros hijos. Sí. Y ella tenía un vínculo porque sus cuidadores primarios eran sus abuelos. Ella tenía un vínculo muy fuerte con esos abuelos. Entonces llega acá, la meten a clase, no entendía el idioma. Aquí las características físicas de los colegios son totalmente diferentes a la de nuestro país, Venezuela. Las evaluaciones, absolutamente todo es totalmente distinto. Por lo menos en primaria, que era en el caso de esta niña, aquí tienen un profesor por cada materia. En nuestro país nosotros cambiamos de profesores en el liceo. Sí. O en bachillerato, en high school. Entonces, bueno, ese impacto para esa niña fue muy fuerte. Incluso cuando ella escuchaba que pues la crisis que vive Venezuela, que los abuelitos no podían comer, y cuando la llevaban, por ejemplo, a McDonald's, ella guardaba la hamburguesa y decía: mamá, mándasela a mi abuela. O no me compres ropas a mí, mándasela a mi abuela. Y pues esa niña terminó con alopecia y con ideación suicida. Porque esa presión de no entender el idioma, de no saberse agarrar para la derecha o para la izquierda en el colegio, porque no sabía cuál era el siguiente salón, porque no hubo un respeto a su proceso de adaptación. Sí. Entonces, entender que los niños también sienten y que también hay que darle su tiempo y no exigirlo como aprende el idioma rápido para que sea entonces mi traductor. Sí, exacto, porque entonces tendemos a hacer eso, como vivimos la dinámica del día a día de ser migrantes, como lo dijiste anteriormente, entonces no paramos porque hay que producir dinero, porque hay que generar para acá y para los países de nuestras familias, porque todos los migrantes pues somos gran parte aporte para nuestras familias en los países en donde estén. Entonces a veces nos olvidamos que los niños sí están viendo la realidad que está alrededor, ellos no solamente están enfocados en jugar y en aprender. Y usarlos como herramienta, como lo acabas de decir, para que seas mi traductor o aprende rápido. Y son cosas que uno se ríe de esto, pero son realidades que para ellos son fuertes. Y eso pasa, mira, por ejemplo, hay un fenómeno que se ve mucho con los migrantes, que son las familias agotadas. O sea, ese papá o esa mamá que tiene 2 full time y cuando llega a casa lo menos que quiere es saber absolutamente de nada. Entonces se deteriora el vínculo con su hijo y eso a su hijo también le duele. Por eso siempre le digo, busquen un equilibrio. Yo sé que hay que hacer un piso económico como migrantes, pero ¿cuál es tu prioridad? Porque de nada sirve hacer un piso económico si los vínculos en tu hogar están deteriorados y estás perdiendo de alguna manera a tu familia y lo estás induciendo a cosas que no queremos. Exacto. Entonces también tienes que ver un balance, cómo balancear equilibrio. eso. Yo sé que es fuerte, que es incómodo, que es súper difícil, pero bueno, ahí está el reto. Sí, el reto. Y muchas veces uno mismo se pone el dinero o el tiempo, el dinero o el tiempo. Sí. Y a veces hay que hacer el dinero, pero el tiempo es necesario y es valioso, y cada vez lo vemos más, Emilio. Y tiempo de calidad y a veces de cantidad, bueno, porque, oye, por lo menos un día libre o 2 días libres debes tener. Entonces también trata de dedicárselo a tu hijo para renovar ese vínculo, para que cuando entonces tú le pides alguna ayuda no lo vean como una imposición.
Y Es importante. es importante eso. Y en el tema del suicidio también es importante, porque esa Por persona se va supuesto. aislando, se va quedando sola, y como estamos tan metidos en nuestro mundo, pues, él está bien. él No, está bien. y pensamos que bueno, tiene alimentos y tiene, o sea, cubro con todas sus necesidades básicas. Sí, pero las necesidades emocionales también son importantes. Importantes y tan importantes como las necesidades básicas. Entonces, bueno, esto es una de las consecuencias que pueden llevar a las personas a tener esa ideación suicida. Y entonces tenemos que empezar primero por la red de apoyo y empezar, ya lo dijimos anteriormente, el 988 es importante. ¿El 988 trabaja a nivel del estado de Utah o a nivel nacional? A nivel nacional. Así A que nivel ya sabes, nacional. en donde sea que nos estés viendo en los Estados Unidos, puedes llamar al 988, están en todos los idiomas para apoyarte a ti y para apoyar a tu familia. Escucha activa y sin juicio. ¿Ok? Estar pendiente de lo que tus hijos están diciendo o de tus seres queridos están diciendo, y prestarle atención y no minimizar ni invalidar lo que están diciendo o lo que están sintiendo, que muchas veces lo hacemos también, sobre todo en el caso de los adolescentes. Por eso vas a estar triste o por eso estás llorando. Oye, posiblemente una ruptura que esa persona o ese adolescente nunca la había vivido, no tiene recursos para poder gestionarla y hay un desborde emocional. Entonces no invalidemos ni minimicemos tampoco. Igual con las personas de la tercera edad, que tristemente las estadísticas dicen que son los que realmente llegan a la acción, sí, que llegan a la acción, es el índice más alto, pues producto de que no se sienten útiles, porque muchas veces le decimos quédate callado, siéntete allá, no opines, ya tu ¿Ya vida tú viviste? ya tú viviste, tu vida productiva ya pasó. Entonces esa persona pues se va minimizando, se va invalidando y pues cree que la única salida es esa. Porque se siente un estorbo y muchas veces inconscientemente nosotros desde nuestra dinámica lo estamos llevando también A sentirse de esa manera. Pasa también mucho y lo hemos visto porque somos migrantes, de los papás que nos traemos de Venezuela, de los abuelos que nos traemos de Venezuela. Entonces llegas a un país donde la dinámica es tan rápida que ellos no se pueden adaptar a la dinámica de esa misma manera y les cuesta también el tema del idioma, de adaptarse a muchas de estas cosas, y empiezan a sentirse invalidados. Y que muchas veces nosotros, desde el amor, porque lo hacemos con buena intención, anulamos el proyecto de vida que tiene ese ser humano. Porque aunque sea una persona de la tercera edad, también tiene un proyecto de vida, también tiene habilidades. Y nosotros se lo anulamos, no, ya tú te vas a quedar allí sentado y no vas a hacer absolutamente nada, más lo que yo te pido, lo que yo necesite. ¿Ok? Claro, las personas también de la tercera edad, pues, están expuestos muchas veces pues por la edad y por el deterioro físico a patologías que le generan mucho dolor físico y eso también lo puede llevar a esa acción, a depresión y a esa acción. Los duelos también, pues porque están perdiendo su red de apoyo, su porque pareja, sus amigos sus han amigos, fallecido, o porque hay ciertas condiciones mentales que también se van influyen. dando. Sí, que por eso ejemplo, el Alzheimer. El por Alzheimer, ejemplo. ¿no? Y que eso es súper importante porque muchas veces también personas que tienen algún diagnóstico y que sí están medicados y que necesitan ese medicamento, pues como las personas con trastorno de bipolaridad, por ejemplo, muchas veces dejan de tomarlo, ¿verdad? Porque pues se automedican y dicen, no, ya yo estoy bien, ya yo no lo necesito. Y eso lo puede llevar también a tener esa ideación suicida. El uso y abuso de sustancias también, pues porque es un inhibidor de la parte consciente. Entonces, y un expresor de las emociones. ¿Cómo manejar, y bien importante lo que acabas de tocar, cómo manejar esas intenciones suicidas con personas que tienen, por ejemplo, bipolaridad, que tienen cierto tipo de trastornos? ¿Se dice trastornos? Sí, ¿Está sí. bien? Sí. Cierto tipo de trastornos que trabajar y que además están medicados. Sí, bueno, mira, aquí gracias a Dios tenemos también muchas organizaciones que son gratuitas como Jackie Recovery, por ejemplo, donde ellos le dan también asistencia familiar a las personas con uso y abuso de sustancias, o si eso incluye también si están medicados por algún trastorno o Pasa alguna también condición. que usan uso y abuso de sustancias, no solamente de las sustancias ilícitas, estamos hablando de las lícitas también, las porque hay lícitas. personas, por ejemplo, con ciertos trastornos que ellos mismos, hay un momento en que toman por tantos años las medicaciones que no me está haciendo efecto, voy a tomar más. O no, ya me siento bien, entonces me la dejo de tomar. Y entran dentro de este ciclo y eso hace que se desregulen. Claro, y ante cualquier crisis, entonces quieren estar tomando medicamentos, porque no saben autorregularse, no saben autogestionar sus emociones. Entonces, mira, hay muchos programas que acompañan al acompañante, porque tú también como acompañante necesitas autocuidado y también necesitas herramientas porque esa persona va a sufrir muchos cambios.
¿verdad? Por ejemplo, igual que pasa con patologías como, por ejemplo, la diabetes. Las personas tienen cambio de humor y muchas veces yo creo que estás en mi contra. A mí me pasó, por ejemplo, con mi mamá. Claro, tenía información, pues porque trabajaba con lo que era la salud mental y podía entenderla. Pero aunque lo entendieras, es muy difícil no tomarlo personal. Me frustraba. ¿Y qué pasa? Pues el contexto venezolano, yo me descuidé también, o sea, no, es el autocuidado, me olvidé de él. Y me proyecté nada más en darle todo a ella y a mi trabajo. Y pues cuando mi mamá fallece, ahí me doy cuenta que yo estaba en una depresión también. Sí. Y que eso me estaba llevando a un montón de cosas. Me estaba atornillando en un hueco que no era positivo ni inicialmente para mí. Porque si tú no estás bien, ¿cómo vas a dar? Pero sí es importante de verdad que ustedes como acompañantes de personas que tienen este tipo de trastornos o de uso y abuso, se informen, se entrenen, vayan a capacitaciones y el autocuidado. El autocuidado es importante, ver qué es lo que me favorece a mí, que me ayude a autorregularme, ya sea conexión con la naturaleza, la meditación, el baile, alguna actividad, pintar, lo que sea. ¿Sabes qué? Es bien importante porque tenemos que cuidar y las personas que somos cercanas a personas con algún tipo de trastorno, nos abocamos tanto a cuidarlos que nos olvidamos de cuidarnos. Entonces terminamos necesitando nosotros la ayuda también. Sí, y de hecho, si tú no te cuidas, tú sientes que estás muriendo con esa persona también. Sí. Entonces, de allí la importancia. Y es un ciclo donde entonces como... me recuerda mucho a la película Más allá de los sueños, de Robin Williams. Cuando él llega al infierno a rescatar a su esposa y le dicen, pero es que no vas a poder salir de allí si te quedan más de 5 minutos. Es todo el tema de la depresión, porque realmente ese era el trasfondo. O sea, si te quedas ahí adentro con ella, no vas a poder salir. No vas a poder salir. Y de allí la importancia de uno poderse entrenar y tú saber al día a elegir 20 minutos o 15 minutos conscientemente que son tuyos, que son para ti y que te autorregules. Ese va a ser esa pastillita de resiliencia, de fortaleza para tú poder seguir enfrentando las situaciones adversas, pues porque nadie estamos expuestos o exentos de que nos suceda algo incómodo. Y saber que todos los seres humanos tienen la capacidad o la habilidad de poder desarrollar la resiliencia, que es esa capacidad de transfigurar el dolor en energía vital. Pero para poderlo transfigurar necesitamos 2 elementos indispensables que son intrapsíquicos y ambientales. ¿Cómo me trato? ¿Qué me estoy diciendo todos los días? Volvemos a lo que es la autoimagen, autovaloración y autoconcepto. ¿Cómo me veo? ¿Qué me estoy diciendo? Y tener una red de apoyo, porque muchas veces elegimos amigos que no son favorables, que lo que hacen es más bien hundirnos en el hueco. Entonces, ser conscientes de quién estamos eligiendo y dándole la mano para que nos acompañe en este andar de la vida. Y es que realmente se afecta. Las personas más cercanas a tu mundo y a tu vida pueden ser unos grandes aliados o simplemente ser personas en donde estás tirando balas al aire. Sí, ¿no? Y porque existen también depredadores emocionales, ¿verdad? Totalmente. Narcisistas patológicos, sociópatas, psicópatas. Y una de las cosas, porque mucho se habla de caracterizarlos a ellos, pero no de brindar las herramientas nosotros para amarnos a nosotros mismos y saber que si alguien no me está tratando como yo me lo merezco, pues saber que yo no soy árbol y que puedo moverme. Exactamente. Y buscar ayuda, de verdad. Buscar ayuda terapéutica. Yo creo que lo mejor que nos puedes dar en estos momentos son recomendaciones para todos, no solamente para las personas que en algún momento han sufrido de depresión, no solamente para las personas que en algún momento han pensado llegar en la acción del suicidio, sino danos 3 recomendaciones sanas, bonitas, para querernos, para crear no solamente la plataforma o esta red de ayuda, sino esa plataforma interna. Porque todos en algún momento hemos caído, porque todos en algún momento estamos en un momento de desesperación y decir no puedo más. Todos, yo no creo que nadie esté exento a eso. Niños, adultos, jóvenes, ancianos. Danos 3 recomendaciones para autorregular. Respirar y Hay una técnica que a mí me encanta, que se llama la técnica EEB. Escuchar con los ojos y con los oídos. Cuando alguien te esté hablando de sus emociones, darle la importancia que eso tiene. Entonces, prestarle atención, mirarlo con los ojos y con los 2 oídos. Darle toda tu atención a esa persona, hacer a un lado el teléfono, las redes sociales, el televisor. Porque si yo en algún momento esa persona me está contando sus emociones y yo miro para otro lado o agarro el teléfono, hay un mensaje allí implícito. No me interesa lo que estás diciendo. Exactamente, no me interesa ni lo que me está diciendo y mucho menos tú. Entonces, escuchar con los ojos y con los oídos, entender desde el corazón. Reconocerte como ser humano y saber que a quien tienes enfrente es otro ser humano y validar.
validar desde el corazón las emociones y el sentir de la otra persona, no minimizarlo, o decir eso no me importa, o no estés triste por esto, o desde mi creencia yo considero que tú estás perdiendo tu tiempo por esa sensación y ahí empiezo a invalidar, eso no está bien. Entonces, ¿sabes qué? Lo digo con franqueza. A mí me ha pasado muchas veces el tema de invalidar las emociones de otras personas, pero siento que es que cada día, y no en son de justificación, vives una dinámica tan rápida y nos ha tocado vivir tantas cosas que sientes que si los validas, los minorizas o lo minimizas, y lo que quieres es, no, dale, tú puedes, porque de repente no has tenido a alguien que te valide a ti, entonces es simplemente dale fuerzas que sí puedes, y no, hay que escuchar. hay que escuchar, y eso es algo, mira, muchas personas te dicen, suelta esa situación y continúa, pero para tú poder soltar tienes que integrar, tienes que entender esa situación, y eso es un proceso. A mí también muchas veces, pues porque yo soy también ser humano y he tenido mis momentos y me han dicho suelta, pero digo, ¿cómo suelto? Si tuviese la habilidad de hacerlo, Ya lo hubiera hecho. Ya lo hubiese no te hecho digo. y no estuviese buscando ayuda con esa persona en ese momento específico. Entonces, entender que el poder soltar implica integrar, el poder coser a ti esa emoción, conocerla y aprender a gestionarla. Y para poder llegar a eso tienes que vivirlo. ¿Y qué pasa? Las redes sociales ahorita tienen un bombardeo de no importa tus emociones si no logra tu sueño. Uh-huh. Y pues, ¿cómo yo logro mi sueño si no estoy bien de aquí arriba? Es Y imposible. emocionalmente y mentalmente no estoy bien. Entonces, si desatiendo eso por lograr mi sueño, pues al final también va a ser un caos peor. Claro, porque estás simplemente colocando un band-aid, estás poniendo la curita Sí, por una fuera curita. y que todo el mundo, como se manejan las redes sociales, señores, lo que ven en estas cámaras, pero atrás hay muchas cosas. Claro, todos tenemos nuestras mochilas emocionales y todos tenemos el deber de atenderlas, de mirar qué llevo allí, sobre todo como migrantes, que venimos entonces de un contexto violento, de ser víctimas de violencia. También entonces venimos a este país donde muchas veces también somos víctimas de violencia por el mismo sistema. Entonces lo que vamos es metiéndole piedritas a esa mochila, cada vez pesa más y eso no nos va a conducir a ningún lugar. Y pues eso nos va a costar también el poder avanzar. Exactamente. Hablando de eso, quiero que nos des la primicia. Ahora cuéntanos Sí. acerca de tu ebook. Sí, bueno, de verdad que estoy muy contento. Ya está en proceso de publicación. Un libro que lo escribí con el corazón, como migrante y como acompañante a muchas personas también migrantes. Desde la parte psicoeducativa, por supuesto, me costó un poquito porque en Venezuela yo escribía en revistas indexas, o sea, en revistas académicas, y cambiar entonces el formato. El tono y el formato para que sea algo más digerible. Más digerible, más emocional. Me costaba porque tenía muy inmerso la parte académica. Entonces había palabras como, por ejemplo, el más. Entonces, claro, cuando te escribes un artículo científico, la palabra más, eso no te da un porcentaje, no te da un número. Exacto, Entonces, y tú como esa que palabra necesito mis números. Sí, el pero, la palabra pero descalifica la anterior y valida la siguiente. Pero lo estás analizando como psicólogo y tienes que verlo como audiencia. Como audiencia. Entonces, claro, por eso digo, escribí desde el corazón, pues porque, de hecho, cada vez que me siento y lo leo y lo releo, termino llorando. Ay. Porque me acuerda de todo mi proceso como migrante, que de alguna manera lo estoy expresando allí. Estoy emocionada, Sí. necesito leer. De verdad que lo estoy expresando allí y viene con muchas herramientas que a mí particularmente me ayudaron, porque a mí particularmente la migración me pegó muchísimo, porque en mi proyecto de vida no estaba emigrar, nunca había emigrado, no tenía herramientas, a diferencia de mi compañero de vida que yo había emigrado tantas veces que él sí tenía herramientas. Ya él sí estaba acostumbrado, ya él sí sabía. Pero yo no, entonces yo sí me pegó muchísimo y de verdad que todas esas herramientas que allí comparto con todos ustedes, yo sé que les va a gustar muchísimo y bueno, apenas esté ya ¿Cómo se llama el ebook y dónde lo podemos conseguir? Duelo migratorio, una decisión, muchos rostros. ¿Dónde lo podemos conseguir? Está ahorita, lo vamos a conseguir en Amazon, en Spotify, porque también viene como audiolibro, Yeah. viene para muchas plataformas. Bueno, todas las plataformas de nuevo. ¿Cómo se llama el libro? Duelo migratorio, una decisión, muchos rostros. Y lo vamos a conseguir en Amazon, en Spotify, en todas las plataformas. En todas las plataformas. Para Apple también. Apple, sí señor. Así que ya saben, si quieren escuchar este audiolibro o verlo, lo pueden tener Sí, también. digitalmente en Amazon. Y si quieren Sí. escucharlo, pues por todas las plataformas de audio. Señoras y señores, esto es Malas Decisiones. ¿Cómo podemos cambiar el háganlo mal y pásenla bien? He estado pensando en cambiar mi eslogan desde la perspectiva de un buen psicólogo. Hágalo bien
¿Y cómo es? Háganlo mal y pásenla bien porque es la única forma de aprender. Ese ha sido nuestro eslogan desde que empezó Malas Decisiones. Mira, yo tengo uno que me encanta, y que me ha ayudado incluso al desarrollo de todas estas actividades, que es el lema de la UNESCO. Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de paz, porque tú decides quién ser y qué hacer para construir tu paz. Tú decides quién ser y qué hacer para construir tu Tu paz. paz. Y ahora eso es lo que vamos a decir en Malas Decisiones para cerrar. Así que a construir nuestra paz. Sí, señor. Desde aquí, desde la mente. Gracias, Nani. Se les quiere mucho. Gracias por esta ventana de resiliencia. Un abrazo y Te ya quiero. saben, crear red de apoyo es lo más Sí, importante. Sí. Así nos despedimos. Bye. Malas Decisiones Podcast con Nani González. Háganlo mal y pásenla bien. Malas Decisiones Podcast.